Buenos días, licenciado. Nosotros somos el grupo número 2 de Sociología. Mi nombre es Joseph Benjamín Ordóñez Vázquez, con un número de cuenta 2025-100-2033. El día de hoy vamos a hablar acerca de la pobreza y la desigualdad social. Para esto es importante plantearnos una pregunta que es de hecho el punto central de toda esta presentación, y es cómo podemos erradicar la pobreza, ya sea si queremos tomarlo de forma personalizada, así como cómo queremos erradicar la pobreza en nuestra sociedad o en general, o sea, a nivel global, cómo podemos erradicar la pobreza. Ahora, es importante destacar, darnos cuenta que la desigualdad social influye bastante en la pobreza, o sea, es como un factor fundamental, se podría decir así, y es que la desigualdad social trae pobreza. Entonces, es importante definir la desigualdad social. Entiéndase de manera sencilla la desigualdad social como la distribución desigual de la riqueza, que es la forma básica, la definición básica que se tiene de desigualdad social, aunque también esta abarca muchas otras cosas, como ser la diferencia en la calidad y la esperanza de vida de las personas, el acceso a derechos básicos como la educación, la salud e incluso la seguridad, y también derechos fundamentales como lo es la libertad de expresión. Otros factores también están involucrados, como el género, la edad e inclusive el contexto social en que las personas se encuentran. Podemos mencionar como ejemplos de desigualdad social, número uno, cuando una persona con capacidades especiales desea optar por un trabajo y a este individuo no se le da esa oportunidad debido a sus padecimientos. Número dos, cuando a una persona o un individuo se le da su trabajo en función de su capacidad monetaria, en función de su estatus económico. Como por así decirlo, esta persona está en una situación tan precaria, o sea, es tan pobre que no merece, no puede estar en un puesto en el gobierno, aunque dicho puesto no necesite una formación académica completa. Mi nombre es Jocelyn Ramírez, número de cuenta 2022-100-4773. Yo voy a hablar de la estratificación social. Se refiere al sistema por el que una sociedad clasifica a los grupos de personas de una manera jerárquica. Hay tipos de principios básicos de estratificación social o desigualdad, como serán las creencias bajo las cuales hay diferencias y desigualdades y se presentan como conjuntas. Algunas de las características de la estratificación social son la desigualdad, la jerarquía, la diversidad de criterio y sus consecuencias. Los procesos de desigualdad se refieren a las diferencias de la clase, a la esclavitud y al sistema de casta. Existen otras diferencias como las que se refieren al género, a la etnia o a la edad, que sitúan a los miembros de una sociedad en situaciones radicalmente diferentes en cuanto a las expectativas. La visión de conjunto de la estratificación social y la desigualdad son fenómenos complejos y entrelazados que moldean las vidas de las personas y la estructura de la sociedad. Estos conceptos son cruciales para abordar los problemas de injusticia social y promover la equidad. Buen día, mi nombre es Shailin Arlet Cali Castro con número de cuenta 2025-100-4013. Y a continuación vamos a conocer un poco más sobre la estratificación social y para ello conoceremos las principales características de los distintos sistemas de estratificación social que han existido a lo largo de la historia. Comenzamos con el esclavismo. Este se basaba en que un grupo de personas eran propiedad de otras y se caracterizaba por la privación de la libertad, el trabajo forzado y la falta de derechos y deshumanización. Aunque este sistema fue abolido de su forma clásica, hoy en día podemos observar un esclavismo moderno. Y por mencionar algunos ejemplos, tenemos la trata de personas, explotación laboral, trabajo infantil, entre otros. En segundo lugar, tenemos el sistema estamental, que se basaba en una jerarquía rígida perteneciente a la Europa medieval. Este sistema se caracterizaba por ser un sistema cerrado en el cual se creía que las posiciones que ocupaba cada persona era por voluntad divina. Se dividía en tres grupos o estamentos. En primer lugar, la nobleza, seguida del clero y por último los campesinos. En tercer lugar, tenemos el sistema de castas, que al igual que el anterior, este sistema también es cerrado, porque también se creía que las posiciones sociales eran otorgadas por poder divino y el nacimiento determinaba la posición social de las personas sin importar sus esfuerzos o méritos individuales. Como un breve ejemplo a este sistema podemos observar los pueblos tradicionales hindúes de la India, quienes se clasificaban en cuatro castas o varnas. Brahmanes, donde se encontraban los sacerdotes e intelectuales, los ksatrías, donde se encontraban los guerreros y gobernantes, los vacías, donde se encontraban los mercaderes y terratenientes, y por último los churdas, donde se encontraban los artesanos y sirvientes.
Cabe recalcar que las personas que no formaban parte de ninguna casta se les denominaba intocables y a menudo recibían los trabajos más despreciables o impuros. En cuarto lugar, tenemos el sistema de clases sociales. Este concepto tuvo gran relevancia gracias a trabajo de pensadores como Karl Marx y Max Weber, quienes analizaron este sistema en términos de lucha de clases y competencia entre grupos por el poder y el control de los bienes económicos. A diferencia de los sistemas anteriores, este sistema es un sistema abierto, puesto que las personas pueden escalar de posición o estatus social. En términos económicos, las clases sociales se denominan de la siguiente manera: clase alta, clase media y clase baja. Mi nombre es Kevin Vilches, número de cuenta 2025-100-2034, y ahora vamos a ver la relación entre la pobreza y la estratificación social. La estratificación social se define como el sistema mediante el cual se asignan posiciones desiguales a los miembros de una sociedad, lo que se traduce en diferencias de acceso a recursos, poder y oportunidades. En este contexto, la pobreza es considerada una manifestación extrema de desigualdad, pues implica la falta de recursos básicos necesarios para una vida digna. Los estudios sobre estratificación social evidencian que mientras mayor sea la distancia entre las capas sociales, más pronunciada será la incidencia de la pobreza. La estructura de clases en una sociedad capitalista refuerza la concentración de la riqueza en unos pocos y, en consecuencia, mantiene un gran segmento de la población en condiciones de vulnerabilidad económica. En el análisis sociológico se observa que la pobreza no es simplemente una ausencia de ingresos, sino que está estrechamente vinculada a una posición baja en la jerarquía social. Esta posición marginal dificulta el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud, la vivienda, perpetuando un ciclo de desventaja estructural. La relación entre la pobreza y la estratificación social se torna especialmente evidente cuando se comparan las diferentes sociedades. Las sociedades con sistemas de estratificación más rígidos muestran mayores índices de pobreza, lo que evidencia cómo las desigualdades estructurales contribuyen a la persistencia de condiciones económicas precarias en determinados grupos. Los sociólogos se han interesado desde hace tiempo por las desigualdades. Parecen haber estado casi presentes en todas las sociedades a lo largo de la historia, sea por medio de las clases, las casetas o la esclavitud, o por medio de la raza, la sexualidad o el género. Aparte quizá de las sociedades tradicionales muy tempranas, es difícil no llegar a la conclusión de que la historia de la sociedad. Mi nombre es Michael Alessandro Fonseca Ponce, con número de cuenta 2025-937. Y vamos a hablar el punto de la propuesta teórica para erradicar la pobreza. Para empezar, podemos observar, podemos ver nuestro entorno. ¿Por qué Honduras es pobre? La pobreza en Honduras es un problema bastante complejo, con inicios bastante diversos y profundos. Si lo vemos desde una perspectiva sociológica, podemos observar e identificar muchas características importantes que suman para mal a esta situación. ¿Qué tipo de factores? Tenemos factores históricos, estructurales, sociales y modernos. Pero en este punto buscamos soluciones, no más problemas. ¿Cómo podemos erradicar o al menos disminuir la pobreza mundial? Recordemos que eliminar la pobreza a nivel mundial es un reto bastante difícil, que conlleva la ayuda y apoyo de varios grupos, como ser el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y los órganos internacionales. Como primer punto tenemos abordar las desigualdades estructurales. ¿Cómo? Promover la igualdad en oportunidades. Esto es garantizar el acceso equitativo a la educación, la salud, la vivienda y otros servicios básicos para todos, independientemente de su origen social o género. Esto también implica eliminar las barreras de discriminación que tienen a varios individuos de conllevar una vida económica y social. Implementar políticas que redistribuyan las riquezas de los más beneficiados hacia los más necesitados. Mejorar el desarrollo económico con empleos decentes y bien pagados en algunos de los sectores más vulnerables y socializando el emprendimiento. Como segundo punto, tenemos combatir la corrupción, mejorar el sistema que nos gobierna combatiendo la corrupción y proteger los derechos humanos, teniendo una justicia pareja para todos. Como tercer punto, tenemos abordar los factores socioculturales, normalizar la igualdad de género, eliminando las barreras que impiden a la mujer se empodere al nivel del hombre, promover la tolerancia y el respeto a la diversidad, eliminando los prejuicios que perpetúan la exclusión social. Y como cuarto y último punto, tenemos el cambio climático. Adaptarse al cambio climático, reconociendo que afecta a las poblaciones más vulnerables y tener una economía
baja en carbono.